Bueno, hoy nos toca profundizar en otro de los grandes aspectos de los fundamentos de la educación. Sin él no haríamos nada, porque son el quién de la educación, los sujetos de la educación. Bien, bueno, pues nos vamos, por tanto, a lo que sería profundizar en la fundamentación antropológica de la educación desde el pensamiento de Fernando Rielo. Ya vimos algo ayer, pero lo vamos a complementar, porque no tiene sentido estudiar el fenómeno educativo sin pretender conocer a ese ser humano al que pretendemos educar, su misterio, su constitución ontológica. Bueno, vamos a tener en cuenta desde el principio que no hay un único sujeto en la educación, sino dos, mínimo, ¿no? Pero abiertos a un tercero. Educador, los sujetos son educador y educando. Y, por supuesto, no hay que considerar a uno como sujeto activo y al otro como sujeto pasivo de la misma, sino que ambos tienen formas distintas y complementarias de ser activos, en Fernando Rielo. Y ambos, educador y educando, son también receptores y, por tanto, educandos del verdadero absoluto, que es ese maestro interior, que es ese educador con mayúscula, que está presente siempre, permanentemente en nuestra conciencia, siendo el que es el agente, ¿no? El que verdaderamente de él parte el acto de inspiración que nos proporciona esa atracción en nuestra conciencia a ese bien que nos perfecciona. Bueno, esto es algo claro, es algo evidente, pero vamos a profundizar ahora, o vamos a hacer una pequeña alusión a los modelos educativos tan diferentes que se derivan de formulaciones antropológicas, porque no ha habido una única formulación antropológica a lo largo de la historia, sino muchas. Efectivamente, según se conciba a la persona, pues así se valoran los fines y los medios y también el proceso educativo más apropiado, ¿no? Para alcanzar ese fin que concibe ese modelo educativo, ese fin del ser humano. Bueno, ayer hice alguna alusión a la dificultad que el relativismo y el positivismo quiso poner para aceptar el papel fundamental de la antropología dentro del panorama de las ciencias de la educación. Fijaos que parece muy elemental. ¿Cómo vamos a hablar de educación sin hablar de cómo es ese sujeto? Bueno, pues el relativismo y el positivismo se opuso a la antropología. ¿Por qué? Porque lo catalogaba la antropología como una injerencia no científica, como algo meramente subjetivo, interpretativo. Pues bien, más problemático es ignorarla, porque abocaríamos a la desorientación y a la ceguera de sentido de las teorías educativas, quedándonos en un mero formalismo, en una dispersión de investigaciones que, aunque pretendan negar que tienen un modelo, son también deudoras de una concepción de la realidad. Comportan ineludiblemente una visión antropológica concreta. Cuando un autor o una corriente defiende una determinada concepción pedagógica, lleva implícita o explícita una forma concreta de pensar al hombre y a la sociedad. Conviene saber entonces que no se puede estar en un vacío de presupuestos, en una falsa neutralidad, y que la actitud científica más honrada es hacer explícito bajo qué modelo antropológico y metafísico se habla cuando se defiende una determinada idea de educación. Si hacemos alusión, aunque sea brevísima, a los intentos de definición del ser humano en la historia, vemos que las categorías griegas de partida sobre las que están construidas han sido germen de ciertos reductivismos
que se fueron cristalizando en la modernidad bajo un paradigma, como hemos dicho ya, antropocéntrico, y que al final condujeron a una crisis importantísima en relación con el ser humano. Partiendo del concepto aristotélico de sustancia, esto es como una especie de piedra fundamental de muchas reflexiones filosóficas de todos los tiempos. Bueno, cuando decimos sustancia, decimos que es un ser que tiene capacidad de sustentarse a sí mismo, por sí mismo. Los accidentes necesitan de una sustancia, y la sustancia vendría a ser ese sustento por sí y en sí de todo otro tipo de accidente, ¿no? Bueno, pues lo primero que se ha dicho del ser humano es que es una sustancia, y lo ha empleado como para definirlo. Claro, evidentemente, sustancia de tipo racional, ¿no? Bueno, si yo empleo para definir al hombre la palabra sustancia, ¿qué aparece? Pues una autosuficiencia, o sea, una falta de referencia a ninguna trascendencia. Es lo que tiene, digamos, sustento para ser sí mismo. No fundamenta esta definición de sustancia un origen trascendente y su constitución como un ser en relación con Dios o abierto a los demás. No os olvidéis que para Aristóteles, por ejemplo, cuando hablaba de esa apertura a los demás y de la relación con los demás, lo consideraba algo extrínseco. O sea, el ser humano, que es sustancia, se puede relacionar accidentalmente con otras cosas, con otras sustancias. Bueno, así que Dios sería una relación externa a nuestra sustancia. No es que negase a Dios, pero era un ser independiente, una sustancia perfecta en sí misma, pero no se relaciona con el hombre. El Dios de Aristóteles no se relaciona con el hombre. Bien, entonces, por otra parte, estamos ante otra cuestión, y es que la sustancia se puede decir de todos los tipos de seres habidos y por haber, sea seres vivos como seres inertes. Entonces, para tratar de distinguir al hombre de otros seres, pues se ponían notas, ¿no? Como por ejemplo eso, la racionalidad. Pero claro, entonces definimos de modo abstracto a ese ser humano como un qué, y no como un quién, como decíamos ayer. Así, con el paso del tiempo, la sustantivación pasan los tiempos, llegamos a la modernidad. Y, por ejemplo, en esa modernidad, pues se sustantiva la conciencia, esa racionalidad, forma, digamos, como el matiz de autoconciencia, de conciencia de sí, ¿no? La conciencia es una sustantivación que tiene muchísimo peso en la modernidad. Pero luego el empirismo, que viene después del racionalismo, pues en vez de hablar de la sustantivación de la conciencia, como no quiere admitir ningún tipo de sustantivaciones, de ningún tipo de sustancias, pues dice que es una actividad consciente. Ya nos hemos cargado la ontología del ser humano, es una actividad consciente. Y así mide a la persona por ella. Y esto hace peligrar, más adelante, que nos basamos en el positivismo muchas veces, pues hace peligrar las fases más vulnerables de la persona donde no se registra tan claramente la actividad consciente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa con los inicios de la vida embrionaria? ¿Qué pasa con los accidentes que te dejan en una inconsciencia, ¿verdad? Y claro, pues esto puesto en manos de intereses sin escrúpulos, pues está claro que sabemos a dónde conduce. Y es que a medida que la cultura ha querido renunciar a una fundamentación metafísica trascendente, hemos ido perdiendo contenido ontológico en esa consideración del hombre, del ser humano. Y se ha confundido
el acto propio de su ser, ese acto ontológico, con sus manifestaciones, sean psicológicas, sean mentales, y así tenemos el psicologismo, ¿no? O con sus relaciones sociales, ¿eh? Entonces tenemos el sociologismo, que abundó también en el empirismo muy propio del siglo XIX, ¿no? Toda la sociología entonces, ¿no? O también con lo que es capaz el ser humano de producir, y aquí el marxismo, la identificación del hombre con lo que hace, con lo que produce, ¿no? O de codificar simbólicamente, esa capacidad que tenemos de codificar simbólicamente, y este es el estructuralismo, ¿verdad? Bueno, pues hasta llegar a una verdadera crisis, un verdadero vaciado de contenido del sujeto que pone en riesgo al ser humano. Así, por ejemplo, poco antes de la pandemia que estamos sufriendo, yo estaba asombrada de que lo que yo había estudiado en filosofía como la última de las corrientes que se estaban dando, que es el posthumanismo y el transhumanismo, pues ya la radio, los programas de radio y de televisión y los debates de muchos foros científicos no hacían más que hablar del tema de ese transhumanismo y de ese poshumanismo, que lejos de una consideración espiritual trascendente del hombre, defienden la superación del antropocentrismo ontológico, pero no para abrirse a una realidad mayor, sino justo lo contrario, sino para abrirse a lo que es lo otro. O sea, lo otro es, pues, digamos, las posibilidades que le presta la tecnología, la robótica, la cibernética y toda la manipulación genética, ¿no? Entonces, hablaban de que ya el ser humano no podía, dice, unos 10 años, 20 años ya, se habrá acabado la muerte. Y hablaban de la muerte, como de la pervivencia del ser humano a través de la cibernética, volcando todo lo que serían nuestros códigos, el cerebro, ¿no? No pensaban más que en términos de neurociencias, ¿no? El cerebro, pues, vaciado eso en el ámbito de la tecnología cibernética, pues tendremos una continuación, una vida que no acaba. La pandemia de verdad ha callado esas voces, ¿no? Yo me preguntaba a mí misma, ¿dónde quedan esos programas, esas reflexiones? Un virus nos ha callado la boca. Bueno, es la autosuficiencia del ser humano que llega a unos límites verdaderamente dramáticos, ¿no? Bueno, del recorrido que podríamos hacer por distintas formulaciones del pensamiento sobre el ser humano, evidentemente se desprende una serie de consecuencias pedagógicas que encajan en lo que acabamos de decir, constituyendo modelos antropológicos muy diferentes, ¿no? Con un horizonte de valores, en fin, totalmente diferentes según esa visión del hombre y de la sociedad y de la educación. Por ejemplo, si estamos bajo la comprensión del ser humano en ese parámetro antropocéntrico de la sustancialidad individual que hemos dicho antes, como ésta se autofunda en sí misma, pues entonces la virtud más clara, la excelencia es ser autónomo, pero una autonomía autosuficiente. El ser humano lo que tiene que lograr con su educación es que seamos autosuficientes. Es un ideal educativo autárquico, tremendamente individualista, ¿no? Basado solo el ser humano en sus propios recursos, ¿no? Y esto es lo que ha sucedido en los últimos siglos. Es como un culto exacerbado a la autosuficiencia, a la autorreferencialidad, que no parece necesitar a Dios como fundamento y riqueza de nuestro ser, sino que más bien pues, se rechaza de hecho. En este sentido vemos que la tendencia secularizadora de la cultura occidental hizo que la formación abandonase la comprensión trascendente, teológica que tenía y se afanase
pues por ese cultivo de la propia autonomía de la razón, pero independizándose de todo lo que consideraba instancias heterónomas, o sea, la revelación, las Sagradas Escrituras, eso es algo ajeno a la racionalidad por sí misma. Bueno, pues hay que independizarse de esa heteronomía. O toda institucionalización de la religión, la moral de la Iglesia o de las religiones varias, ¿no? Los códigos morales derivados de ellas. Eso es algo heterónomo, ¿no? Entonces, este autocentramiento va a comportar entender la educación con el paso del tiempo en ese proceso que decimos formación igual a autoconstrucción del individuo. O sea, la formación pasó a ser una autoformación de yo me construyo a mí mismo, yo me hago a mí mismo, ¿no? Y además sin ningún referente trascendente, porque es algo que viola, digamos, mi autonomía, mi autosuficiencia, es decir, una interpretación inmanentista y materialista de la vida, ¿no? Claro, evidentemente la ideología de género tenía aquí un germen de cultivo extraordinario, ¿no? Que lo hemos visto y lo estamos sufriendo, ¿no? Bueno, si nos paramos en otro ámbito, ¿no? Cuando hablábamos antes de la concepción antropológica que subraya como nota definitoria de nuestra especificidad la racionalidad, como si toda nuestra dimensión espiritual se abarcase con la inteligencia, pues esto trajo como consecuencias que durante muchísimo tiempo pues los esfuerzos se hayan concentrado en una educación excesivamente intelectualista, descuidando esa educación afectiva, esa educación de la libertad, propiciando modelos educativos muy pasivos para el educando, sobrecargados de un protagonismo de contenidos conceptuales a aprender, ¿eh? Y con una metodología basada en la transmisión de conocimientos, como decía Paulo Freire, esa educación bancaria. Es decir, es como si reduzco la enseñanza a mera instrucción donde el educador deposita conocimientos en la mente del educando, como se deposita dinero en un banco, dejando de lado no solo la implicación activa del educando, sino la dimensión comunicativa que entraña todo proceso educativo y que exige dar importancia a todo lo que son las vivencias. Bueno, finalmente, por no ser exhaustivos, si la persona es comprendida desde un paradigma teantrópico, como el de Fernando Rielo, donde la filiación, el ser hijos de Dios, la filiación es la piedra angular de esa consideración relacional del hombre como persona. Eso es lo que en el cristianismo, la concepción antropológica cristiana, que explicita y sistematiza Fernando Rielo. Entonces, evidentemente la educación es distinta. No podemos basarnos en otros modelos. Es como si de repente no hubiéramos pensado suficientemente el modelo educativo que entraña el ser hijos de Dios y nos importáramos modelos educativos basados en otras antropologías. Entonces, ¿cómo tiene que ser ese modelo educativo propio de nuestro ser relacional, de nuestro ser filial? Bueno, pues evidentemente la educación tendrá una visión, si nos fijamos bien, claramente dialogal, pero trascendente, integral, en su esencia y en sus fines, pues es todo el ser humano, unitario y globalmente considerado, al que se contempla con la intención educativa de impulsar su proceso de formación en todos los niveles y las dimensiones de su ser. O sea, ese diálogo con Dios trascendente me integra a nivel de todas mis estructuras. Es decir, que ese ámbito físico y psíquico queda comprometido también en el ámbito espiritual.
y con todas las dimensiones, la religiosa, la científica, la artística, la profesional, la social. Y evidentemente me vincula con todos los demás seres humanos, ese diálogo con quien estoy llamado a formar comunidad, pero comunidad fraterna cooperativa y no socialmente competitiva, como es el caso que estamos siempre sufriendo a nivel político. Porque no está inspirado su política en una antropología adecuada. Y evidentemente en una dimensión cósmica, con la naturaleza a la que tenemos que cuidar y respetar y saber administrar, sin una racionalidad instrumental explotadora, sino con una dimensión potenciadora, como decíais ayer, y responsable. Es el condominio con Dios. Bueno, evidentemente esta consideración o paradigma teantrópico se inspira en Cristo como modelo filial. Estamos hablando de una dimensión filial esencial, no es una dimensión, es nuestra esencia. Bueno, pues ¿quién es el hijo por antonomasia, ¿no? ¿Y quién me enseña a dialogar con todo, a nivel trascendente y a nivel de todos los demás seres humanos y todas las criaturas? Bueno, esto por decir que cada modelo, cada forma de pensar al ser humano tiene consecuencias pedagógicas y que demos todo el fruto que comporta la concepción antropológica, todo el fruto pedagógico que comporta la concepción antropológica de la cual pensamos que estamos más satisfechos, ¿no? Vamos a profundizar en este momento, vamos a dar otro paso y vamos a profundizar más en lo que es ese fundamento antropológico de la educación según Fernando Rielo, aunque ayer estuvimos diciendo cosas importantes, ¿no? Pero bueno, primero de todo os dejo con un pequeño proverbio de su libro Transfiguraciones que dice lo siguiente: si quieres llegar a sabio, detente en el misterio que eres, misterio tan hondo que nunca darás con su existencia. Bueno, cuando nos preguntamos ¿quién soy yo?, dice otro autor muy gráfico, dice, es como si nos asomáramos al brocal, al pozo de nuestra interioridad y desde ese brocal gritáramos, ¿quién está ahí? ¿Quién me habita? Estamos asomándonos a lo que es el interior de nosotros mismos, ¿no? ¿Quién está ahí? ¿Quién me habita? Y tenemos que decir, pues no es el mundo de la psicología. Es una dimensión más profunda que ella, que nos desborda. Pues vamos a ver a qué nos lleva esta frase poética, pero que tiene su enjundia, ¿no? Bueno, antes, el día anterior, ya dijimos que para Fernando Rielo la persona humana solo puede definirse desde la metafísica. Esto no es una cosa abstracta. Cuando hablo de metafísica, estoy refiriéndome, según Fernando Rielo, no a algo abstracto, sino a esa ciencia suprema de Dios, del absoluto, a cómo actúa Dios. Entonces, dice que la persona humana solo se puede definir desde la metafísica, o sea, desde Dios, desde el actuar de Dios. Por tanto, cuando Fernando Rielo habla de la palabra definición, ¿qué carga semántica le da? Pues está claro, le da es como algo de hágase y se hizo, ¿no? Es como lo que tiene fuerza y poder para hablar de una constitución real, lo que nos constituye. Y entonces es lo que nos constituye no a nivel de cosa abstracta, sino que nos constituye de una manera
vivificante, nos da ser y nos da un obrar a ese ser. Un modo de ser, un modo de obrar, una sustancia, una esencia, una naturaleza. Bueno, pues esto queda lejos de esa racionalidad como una nota o propiedad, porque ninguna nota o propiedad de nuestra naturaleza, sea la racionalidad, la capacidad de ser social o la capacidad de lo que queráis, de hablar, pues tiene el poder de explicar nuestra existencia, el origen de por qué estoy aquí y para qué estoy aquí, de dar razón de mi ser en toda su envergadura. Evidentemente la racionalidad o cualquier otra nota es una nota descriptiva de nuestro qué, del qué que poseo, pero por sí misma no nos hace ser un quién. Así que la persona, decíamos que solo puede ser definida por otra persona, solo que esa persona pues tiene que ser alguien absoluto para que sea nuestra razón de ser, ¿no? Bueno, pues ese acto absoluto o divino, en su forma de actuación adestra, que es, hablamos de Dios, es quien nos da, quien nos constituye, viviente definición trascendental, no abstracta. Fernando Rielo huye de toda abstracción, va a lo vital, a lo concreto, a lo vital, a lo que tiene vida. Entonces, efectivamente, Dios es nuestra viviente definición trascendental. Qué buena noticia, ¿no? Es pensar que alguien absoluto o divino es quien da la consistencia de mi ser, que es la razón de mi ser y de mi actuar. Porque además nos hace sentirnos con un apoyo firme existencial en medio de tanta zozobra como la vida puede traer. Y lo más importante es que nos hace sentir hijos, saborear ese vínculo impagable, sea cual sea la marcha que cobre nuestra existencia, pero que eso justamente, ese saborear que somos sus hijos, nos hace capaces de levantarnos siempre, de rehacernos, de permitir, mejor dicho, que Él nos rehaga. Esa dignidad inviolable que nos da como hijos suyos, a poco que nos abramos a Él, reconociendo el absurdo de nuestra actitud autosuficiente. La persona humana se descubre abierta a un principio absoluto constituido por eso, por las personas divinas, porque no es un Dios unipersonal, sino tripersonal el que nos revela a Cristo. Esto no nos lo descubre la sola razón. La razón, en todo caso, nos descubre dos, pero no tres personas divinas, ¿no? Y digo dos, pues porque efectivamente, si Dios es amor, necesita siempre de dos. Bueno, entonces la persona humana se descubre abierta a un principio absoluto constituido por las personas divinas que, actuando a destra, hacia afuera de ellos mismos, nos crean, penetran lo que crean, o sea, nos crean nuestro espíritu, penetran ese espíritu, lo vivifican, lo mantienen en su ser, no es solamente que nos hicieron, es que nos están constantemente manteniendo en nuestro ser, constituyéndonos a su imagen y semejanza. Nos estructuran como ellos son. Y esa es la vivencia primordial, esencial, que orienta siempre nuestra conducta, bajo esa sed, ese anhelo de infinito. Por ello, siempre acudimos a esa definición de Rielo, de nuestro fundador, Fernando Rielo, que dice: el hombre o la persona humana es ese finito abierto al infinito por el propio infinito. Bueno, bien. La naturaleza humana, hablamos de naturaleza, que no es lo mismo que persona. La naturaleza humana es finita, pero no significa que esté
cerrada sobre sí misma, que se defina a sí misma, como ya hemos dicho, sino que está abierta a lo que trascendentalmente le vivifica como persona humana. O sea, cuando hablamos de persona, hablamos ya de un quién, de alguien vivificado, de alguien trascendido, penetrado por su acto, por su amor. Así pues, la finitud corresponde a nuestro espíritu creado, que Él lo crea a nivel singular, particular, y lo infunde en el psicosoma, que ese proviene por evolución, proviene de los padres. Entonces hay toda una trayectoria de una creación abierta a la evolución. Pero el psicosoma no nos haría singulares solo, ni nos haría personas, nos haría simplemente pues, seres vivos. Pero el psicosoma recibe un espíritu creado que Dios infunde y ese espíritu, pues, ese espíritu se mueve entre dos límites. Cuando hablamos de límites, en Fernando Rielo no estamos hablando de limitación, como si fuera una pared donde yo no puedo traspasar, una muralla, ¿no? Es una tensión de apertura. Tenemos dos límites, dos tensiones de apertura. Un límite formal que nos condiciona, que es el psicosoma. Nos condiciona. Toda la herencia que recibimos, pues, ¿cuántas veces decimos que el temperamento que tengo no me gusta? Que me gustaría no tener ese temperamento, esas tendencias de mi temperamento. Bueno, pues es un condicionante. Vale, ese límite formal me condiciona. Pero en ese límite, ese espíritu que está abierto a ese límite formal, también está abierto a un límite trascendental, que es el de la divina presencia que me está constituyendo y definiendo como persona, y es mi apertura al infinito, y que me hace estar en un estado de ser y de actuar a imagen y semejanza suya, con una capacitación que Él me da para que yo sea a su imagen y a su semejanza. O sea, yo no soy solo yo, soy un yo más, porque Él está en mí y me está capacitando para esa apertura al infinito. Bueno, si os estáis dando cuenta, aquí hay vamos a decir, como dos antropologías que se relacionan. No lo estoy diciendo bien, porque no se puede hablar de dos antropologías, son dos dimensiones de nuestra persona, pues son dos dimensiones de nuestra antropología. Una dimensión formal y otra trascendental. Si queremos decir de antropología formal es por ser una dimensión. Vale. Si hablamos pues, de esa antropología formal, nos referimos a la naturaleza humana. Y entonces la segunda es la apertura al absoluto, que es la trascendental. Bueno, pues esa es la que nos revela, esa apertura al absoluto nos revela el secreto de nuestro ser, nuestro más hondo misterio. Por eso tenemos una riqueza insondable. Bien, y además esa sustancia, esa riqueza está, digamos, estructurada con un patrimonio, porque como Dios es el origen de nuestro ser, nos da un patrimonio genético. Claro, como los padres nos lo dan a nivel biológico y psíquico, biopsíquico, pues Dios a nivel espiritual nos da un patrimonio, un gene, nos genetiza. Bueno, si hablamos, por fijarnos un poquito y separar, ¿no? A nivel analítico, separamos dos cosas que en la realidad se dan unidas, ¿no? Si hablamos de la antropología formal y estudiamos esas estructuras y propiedades que tiene ese espíritu psicosomatizado, no somos tres cosas, espíritu, psique y soma por separado. No, estamos unidos bajo el espíritu. El que garantiza la unidad es el espíritu. Por tanto, decimos
que nuestra naturaleza consiste en ser un espíritu psicosomatizado. ¿Por qué decimos eso? Porque el espíritu asume nuestras funciones psíquicas y nuestras funciones somáticas. Si no, estaríamos dispersos. No seríamos una unidad. Por lo tanto, no se pueden separar psique y soma en nuestra naturaleza. Bueno, pues esos tres ámbitos o dimensiones o niveles de nuestra naturaleza, el espíritu, psique y soma, tienen entre sí una apertura. De tal manera que lo biológico está abierto a lo psíquico y a lo espiritual, lo psíquico a lo biológico y a lo espiritual, y lo espiritual a lo psíquico y lo biológico. La vida de nuestra psique es la vida de nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras tendencias, nuestros instintos, nuestra fantasía, nuestros recuerdos, etc. Claro, esa vida de todo esto que acabo de narrar no es lo mismo que la vida biológica. La vida biológica va por otro lado, pues son todos esos procesos respiratorios, digestivos y demás. Bueno, pero lo biológico está abierto, lo psicológico, evidentemente. Y lo psicológico está abierto a lo biológico. Yo, evidentemente, cuando sufro de una mala digestión, hasta me puedo poner un poco de mal humor. Y cuando estoy queriendo pacificarme, pues a lo mejor educo mi forma de respiración, que es algo biológico, ¿no? Educo mis miedos o no me quiero dejar llevar por ellos. O sea, todo está en relación, todo está en apertura, ¿no? Vale. ¿Y la vida del espíritu? Pues la vida del espíritu, a esta pertenece la vivencia del amor, de la verdad, de la justicia, de la bondad, de la generosidad, etc. Meted ahí todos los valores. Lo espiritual, lógicamente, tampoco pertenece a la vida biológica ni a la vida psicológica, pero tiene relación, como hemos dicho antes, ¿no? Con lo biológico y con lo psicológico. Por eso puedo educarme a todos los niveles, porque puedo adquirir conciencia, por ejemplo, de mi psicología, de mis tendencias, de mis instintos, de mis impulsos, y entonces decir, no, por aquí no quiero ir. Y puedo imprimirles una unidad, una dirección y un sentido. O no, me dejo y decido dejarme llevar por eso y no me educo. Entonces, la vida del espíritu actúa en lo específico de la vida psicológica y somática, porque están abiertos a lo espiritual. Si Dios no nos hiciera en total apertura, esto no sería posible, lo que acabamos de decir. Y si hablamos de que el espíritu no es un espíritu vacío, sino poblado de Dios, inhabitado por Dios, pues evidentemente esa antropología ya se eleva al nivel trascendental y a la acción de Dios en todo ese espíritu psicosomatizado. O sea, no se puede descartar que Dios está presente, como si estamos analizando mentalmente primero las cosas para enterarnos de que son distintas y de cómo actúan, pero en la realidad lo que se da es un espíritu psicosomatizado que ya está abierto a Dios y que ya está inhabitado por Él. Bueno, entonces, según lo que acabamos de decir, hay un orden. Si el espíritu es el que pone orden, porque el espíritu inhabitado, entiéndase, el que pone orden en lo psicológico y en lo somático porque se hace consciente de ello, pues tenemos que respetar ese orden. Es decir, para poder educarnos, pues evidentemente tenemos que dejar que todo nuestro ser pues sea dirigido por esa capacitación no ética
esa sabiduría, esa conciencia en la que nos deja Dios inhabitando nuestro espíritu, ¿no? En esa conciencia, en esa capacidad de ser conscientes, ¿no? Y por lo tanto, pues somos capaces de no dejarnos llevar por nuestros impulsos instintivos o por nuestro psiquismo desbordante de emociones a veces viscerales. Bueno, eso por un lado. Si hablamos, o sea, esto es un aspecto del espíritu. Vamos a abordar otro. Cuando hablamos del espíritu, a veces nos estamos imaginando, ¿verdad?, como una especie de lugar, espacio interior inmaterial del ser humano. Un espacio profundo, muy profundo, más profundo que el plano donde se desenvuelven nuestras emociones, recuerdos, estados de ánimo, todo eso, ¿no?, que es el nivel psicológico de la naturaleza. Pero claro, ese espacio evidentemente no es un espacio físico, sino un espacio ontológico. Hemos dicho que ese espacio está poblado, está inhabitado. Bueno, pues la imagen del espacio no me encaja. Y no me encaja porque es muy foto fija. Es como si no tuviese en cuenta algo dinámico. ¿Qué hace Dios en nosotros? Nos da una fuerza, nos carga de energía, de una dinamis, de una capacidad de perfección, de ir siempre más allá para que vayamos, pues eso, siguiendo sus pasos. Entonces, ya de entrada ese espíritu que Él crea, ya de entrada lo prepara para su capacitación dinámica, ¿no? Y lo crea como una potencia de unión que es perceptiva y comunicativa. Esto hemos dicho que ya nos sitúa en un ámbito no estático, sino dinámico, de esa energía, de esa fuerza, ¿no? Potencia de unión, capacidad de unión. Nos prepara, esto es porque nos prepara para la unión, nuestro destino, ¿verdad? No una unión ciega, es una unión con capacidad de notar, de percibir quién lo habita. Y con él percibir toda la realidad espiritual de los demás seres humanos, la presencia de Dios en ellos y en la naturaleza y en los acontecimientos, etc. Entonces, a la vez que nos dota para la percepción, decíamos potencia de unión, perceptiva y comunicativa. Bueno, pues nos dota, está capacitada para la comunicación con Dios, con los otros y con lo otro, ¿no? Bueno, o sea, esto es mucho más que la pura racionalidad de la que antes hablábamos, ¿no? Bueno, entonces, si hablamos de que el espíritu es una estructura ontológica inhabitada por el amor absoluto que nos envuelve en esa dinamis, pues esto es para responder a Él. Él nos atrae, nos inspira. La palabra inspirar, fijaos en la respiración, ¿no? Inspirar, expirar. Inspirar, atraemos el aire. Expirar, lo comunicamos, ¿no? Pues Él nos inspira, nos atrae hacia Él. Nos atrae hacia el bien, nos atrae hacia la verdad, nos atrae hacia la belleza, nos atrae hacia Él, hacia el amor. Bueno, la cosa es que respondamos a esa atracción, a esa inspiración. Bueno, pues por eso Él es siempre acción agente y nosotros podemos responder, somos libres, nos ha constituido en libertad. Podemos responder o no a esa acción agente, pero nunca somos pasivos. Recibimos su acción agente. Nos hacemos activos receptores o nos resistimos activamente a responder a esa inspiración. Eso tiene consecuencias en nuestra estructura, en nuestra capacidad de perfeccionarnos, de educarnos, pero también tiene consecuencias en nuestra psicología y en nuestro cuerpo, en nuestro estado de salud, a todos los niveles. Pero fijaos que
que esa capacidad de responder es capacidad de convivir, es dialogar, es convivencia, es potencia de unión, pues es la realización de esa unión. Podemos fomentar esa unión a la que nos convoca siempre, ¿no? En esa acción, ese vínculo ontológico con las personas divinas, es esa vivencia honda, íntima, que late siempre en nuestros más íntimos deseos, anhelos, porque estamos heridos por el infinito, ¿no? Entonces siempre queremos amar más, siempre queremos más felicidad, más paz, más alegría, con más autenticidad. Bien, pues es esa inquietud existencial, pues está guiada por un saber. El saber tiene su sabor vivencial en nosotros. Es un sabor cum sire, consciente, saborear. Eso es la sabiduría, no es el simple racionalismo, que es una racionalización de la cual se necesita el cerebro, ¿no? También, además de... Bueno, entonces, pues no es, como diría Descartes, nosotros no somos una conciencia secas, ¿eh? No es una autoconciencia lo que nos define, es un alguien que tiene conciencia de otro alguien. Es esa persona que es un alguien que tiene eso, una conciencia de un yo más, de alguien que me trasciende. Pues estamos ya hablando plenamente de esa antropología trascendental, cuando estamos hablando de las consecuencias que trae esa apertura, ¿verdad? Bueno, y podríamos hacernos una pregunta. ¿Cómo podemos conocernos a nosotros mismos? Estamos siempre queriendo conocernos a nosotros mismos. Y nuestros jóvenes también, ¿verdad? Se lo digan o no. Desde luego no es a través de una concienzuda introspección racionalista, ¿no? No. ¿Qué diría Fernando Rielo a esta pregunta? Porque esto es como debemos poder conducir, si queremos aprovecharnos de su antropología, a nuestros jóvenes, ¿no? ¿Quieres conocerte a ti mismo? ¿De verdad? Bueno, pues lo que le dijo, en vez de Sócrates, el conócete a ti mismo de Sócrates, pues lo que le dijo Cristo a Santa Teresa, que es a lo que acude Fernando Rielo en su teantropía, en su modelo teantrópico. Cuando dice Cristo a Santa Teresa, si quieres conocerte has en mí. Buscarte has en mí. Cuando dice alma, buscarte has en mí. Bueno, pues esta relacionalidad, este amor, es entrañación que ciertamente me da un conocimiento de mí mismo lleno de calidez, lleno de amor, lleno de ternura. Dejarme amar por él. Claro, el conocimiento que aporta el mirarme desde él, pues es muy diferente del frío análisis racionalista en el cual me lío y no me desengancho, ¿no? Porque me mete más en mí misma, porque a lo mejor me hace juzgarme constantemente, ¿no? De manera pues negativa contra mí misma, me clausura, bueno, en fin, conocerte has en mí. Bueno, ¿y cuál es? Antes hemos hablado de que la presencia divina nos estructura y nos hace a su imagen y semejanza. Bueno, pues ¿cómo está estructurado? Según Fernando Rielo, ¿no? Pues aquí vamos a analizar esta forma de hacernos semejantes a él. Voy a tratar de compartir una diapositiva donde queda reflejado lo que voy a tratar bueno, vosotros vais a poder